El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo estaba Juan Bautista con 2 de sus discípulos, y fijándose en Jesús que pasaba, dice: Este es el Cordero de Dios. Los discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les pregunta: ¿qué buscan? Ellos le contestaron: Maestro, ¿dónde vives? Él les dijo: vengan y vean. Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Encuentra primero a su hermano Simón y le dice: hemos encontrado al Mesías. Y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo: tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas, que quiere decir Pedro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Formas de leer la Biblia hay muchas. Uno puede acercarse a la Sagrada Escritura con espíritu científico, se puede acercar a ella con espíritu histórico, se puede acercar a ella con corazón espiritual, se puede acercar a la Biblia buscando una interpretación teológica. Depende de lo que cada uno busque en la Sagrada Escritura, pues eso va a ser lo que va a hallar. Yo sé que muchos de ustedes tienen la costumbre, la sana, piadosa y santa costumbre de leer la palabra de Dios y de no quedarse sencillamente con lo que escuchan aquí en la Eucaristía o con lo que yo intento explicarles, sino que hacen el ejercicio de leer y escudriñar las Escrituras. Lo que yo sí quiero decirles hoy, compartirles hoy, es que si ustedes quieren que la lectura de la palabra de Dios sea fructífera para su vida, conviértanse en coprotagonistas de ella. Es decir, no lean la palabra de Dios simplemente con espíritu narrativo, a ver aquí qué narra, o como si uno estuviera leyendo una novela o un cuento, o como si uno estuviera leyendo hechos históricos. La riqueza de la palabra de Dios y la vivacidad de la palabra de Dios está en el hecho de que uno sea capaz de ponerse también como coprotagonista de ella. No digo protagonista porque los protagonistas no lo somos, el protagonista es el Señor. Pero si nosotros nos ponemos al lado del Señor y la leemos, de seguro vamos a encontrar muchas cosas maravillosas y vamos a darnos cuenta cómo el Señor se dirige directamente a nosotros y que cuando nos pronuncia sus palabras nos está mirando a nosotros. A mí se me ocurriría poder mencionarle muchos textos en los cuales nosotros podríamos ser protagonistas. La parábola del Padre Misericordioso, donde aparece un papá, aparece un hijo mayor, aparece un hijo menor, aparece el que le da el empleo al muchacho que lo pone a cuidar cerdos. Todas esas cosas, en cualquiera de esos personajes que está ahí, cualquiera de esas personas que está ahí, nosotros podríamos decir, bueno, ¿quién soy yo? Nosotros podríamos mirar un texto como el Evangelio de San Juan, donde aparece Jesús con los apóstoles, donde Él les dice: uno de ustedes me va a entregar, y empieza cada uno de ellos a preguntarse: ¿seré yo maestro? ¿Seré yo maestro? Y ponerse ahí también con su nombre, a ver quién de ellos es usted. Lo que yo sí quiero llamar la atención hoy es una cosa bien bonita del Evangelio, y es que cuando los evangelistas narran ciertas cosas, ellos no siempre identifican las personas que aparecen allí en los textos. Los que son de Emaús saben muy bien que en el discípulos suyos que van camino a Emaús, dice que uno de esos discípulos era Cleofás. Dice: y otro discípulo, pero no dice el nombre.
¿Por qué dice uno y no dice otro? Eso es intencional, eso tiene su razón de ser. Si ustedes cogen el Evangelio de San Juan, San Juan varias veces menciona el discípulo amado. Lastimosamente, y tengo que decirlo así, nosotros siempre hemos dicho que el discípulo amado es Juan. Pero es que el evangelista Juan no dice que se llame Juan. El evangelista Juan nunca dice que el discípulo amado es él. Nunca lo dice. Tradicionalmente nos han dicho, porque como nosotros somos gente que nos gustan las curiosidades, ¿y quién será ese discípulo amado? ¿Quién será ese discípulo amado? Y a alguien se le ocurrió, pues para satisfacer la curiosidad, decir que era Juan. Pero Juan nunca lo dice. Juan simplemente dice en varias oportunidades, y al pie de la cruz estaba Jesús. Al pie de la cruz de Jesús estaba María, su madre, María la de Cleofás, y el discípulo al que él tanto amaba. Pero no dice el nombre. Sentado en la última cena, dice que Jesús les dijo a ellos, uno de ustedes me va a entregar. Y dice el evangelista San Juan, y el discípulo que Jesús tanto amaba se le recostó en el pecho y le preguntó quién era. El discípulo amado, pero no dice quién es. Cuando el domingo de resurrección, después que las mujeres le avisan a los apóstoles que el Señor está vivo, que ha resucitado, dice el evangelio que Pedro y el discípulo amado fueron al sepulcro. Que el discípulo amado corría más que Pedro. Pero cuando llegaron a la puerta del sepulcro, el discípulo amado se quedó en la puerta y Pedro entró. Siempre dice la expresión el discípulo amado, el discípulo amado, el discípulo amado. No dice cómo se llama. Yo quiero que eso se lo meta usted hoy en la cabeza. ¿Quién es el discípulo amado? Deje de seguir diciendo que es Juan, porque Juan no dice que sea Juan. Ni Lucas dice cuál es el otro discípulo que va camino con Cleofás a Emaús. ¿Cuál es la razón de ser por la cual los evangelistas, queriendo poner nombres, no los ponen? Porque quiere que el lector, en este caso usted y yo, seamos capaces de identificarnos y de volvernos coprotagonistas de la historia. Porque si no lo hacemos así, nos va a quedar muy difícil vivir una experiencia con Jesús y a la final pensaremos que eso es una cosa que es para otros, que fue de otros, que será de otros, pero que nunca será mía. Claro, si dicen que el discípulo amado era Juan y que Juan era el que estaba al pie de la cruz, pues Juan es Juan y Juan es irreemplazable. Si el que se le recostó al pecho a Jesús era Juan el evangelista y uno cree que era Juan el evangelista, pues entonces usted nunca se le va a poder recostar en el pecho a Jesús. ¿Sí ven para dónde voy? Si el discípulo que corría más rápido al sepulcro era el discípulo amado, y si ese discípulo amado es de verdad Juan el evangelista, entonces la experiencia de resucitado va a ser solamente de él, no va a ser suya nunca. Por eso los evangelistas omiten nombres, para que nosotros seamos coprotagonistas de la historia, para que la experiencia sea nuestra. ¿No ven que la evangelización es eso? La evangelización es una experiencia existencial con la persona de Jesús. Miren, muchas personas dicen que todas las religiones del mundo son iguales. No hay nada más falso e ignorante, porque eso sí es una ignorantada cuando alguien dice eso, ¿ah? Eso es mostrar uno lo ignorante que es cuando dice que todas las religiones del mundo son iguales. Eso no es verdad, eso es falso. No es lo mismo ser cristiano que ser budista, ni ser budista que ser hinduista, ni ser hinduista que ser musulmán, ni ser musulmán que ser judío. Eso es mentira. Además, fíjense ustedes que el cristianismo no está fundamentado sobre bases filosóficas, ni sobre principios éticos. El cristianismo no es una ética. El cristianismo es una experiencia
con un Dios vivo resucitado. Distinto al budismo. Miren, en el budismo la relación no es con Buda. La relación es con los principios éticos y filosóficos que enseñó Buda. El budismo está fundamentado sobre principios éticos. El cristianismo no está fundamentado sobre principios éticos. Está fundamentado sobre una experiencia personal, tan personal, que cuando, fíjense lo que dice hoy una vez más el evangelista San Juan, que estaba Juan Bautista con 2 de sus discípulos. Y al final dice quién era uno de esos discípulos, pero no dice quién es el otro. Vuelve y juega lo mismo. Juan Bautista estaba con 2 de sus discípulos. Uno de esos 2 discípulos era Andrés, pero no dice quién era el otro, porque quiere que uno se ponga ahí. Y Juan le dice a estos 2 discípulos suyos, miren, cuando ve a Jesús, miren, ese Señor que va allí, Él es el Cordero de Dios, Él es el que quita el pecado del mundo, de Él les he hablado yo. Y estos 2 discípulos de Juan se acercan a Jesús y le hacen la pregunta, maestro, ¿dónde vives? Jesús no le da la dirección de su casa. Jesús no les anuncia el sector por donde está ubicada su vivienda. No, Jesús les dice, vengan y verán. Una cosa es que alguien sepa dónde está ubicada su casa y otra cosa es que alguien sepa cómo vive usted dentro de su casa. Hay gente que sabe dónde está nuestra casa, pero no sabe cómo vivimos. A Jesús no le interesa que uno sepa dónde está ubicada su casa. A Jesús le interesa que nosotros descubramos cómo vive Él. Y esa experiencia que es intransferible. ¿Qué significa que es intransferible? Que es tuya y solamente suya, que es suya y solamente suya, que es mía y solamente suya, que es de ella y solamente de ella. Y que nadie transfiere a otro la experiencia. Es tan personalizada que todo el que le pregunta a Jesús, ¿dónde vives? Él le dice, ven tú y lo experimentas. Por eso la fe es una experiencia existencial, no es un principio filosófico ni ético. La fe no es simplemente, óiganme esto, que eso es otra cosa ignorante que la gente a veces dice. La fe es ser buena persona. Eso también es falso, eso es mentira. Algunas personas dicen que no, que lo más importante es ser buena gente. Eso es mentira. La fe no es ser buena gente. La fe es una experiencia de encuentro con un Dios que nos quiere mostrar su rostro. Por eso cuando a uno le preguntan, a lo mejor alguna vez un niño ha preguntado a usted, ¿y dónde está Dios? ¿Cuál es la pregunta con la cual uno suele salir del paso? ¿Cuál es la respuesta con la cual uno suele salir del paso frente a esa pregunta? En el cielo. Pero el cielo es, usted lo que está dando es la dirección. ¿Y eso dónde queda? Mira para arriba. No, al Señor no le interesa decir, yo estoy en el cielo. Al Señor le interesa, ven y miras dónde estoy. Ahora, si uno no va, Él está dispuesto a venir. Porque recuerden que en el libro del Apocalipsis también el Señor dice, mira que estoy a tu puerta y llamo, si al tocar, si me abres, entraré y me quedaré contigo. Esto es un doble camino. O usted va y ve, o Él viene y ve.
Pero todo es encuentro, convivencia. No es él allá y yo acá. Eso no es así. La fe no es así. Dios en su casa y yo en la mía. No. Es el Señor y yo en la misma casa. Porque así es como la fe se suscita. Así es como la fe se vive. Así es como uno aprende a amar al Señor. Miren, las relaciones con el Señor no son relaciones virtuales, no son relaciones por redes sociales, no son por chat, no son por WhatsApp. Las relaciones virtuales no tienen peso, no tienen carne, no tienen fuerza. Por eso yo dudo muchísimo, cuando alguien se conoce con alguien que vive en Europa. Nunca se han visto, solamente han chateado y ya dicen yo te amo, no puedo vivir sin ti. A mí me parece eso, perdón si alguno ha vivido la experiencia, pero la ridiculez y la tontería más grande del mundo. Nunca le ha visto, no sabe quién es, no sabe dónde vive, no sabe cómo es, no le conoce el mal genio, no lo conoce gritando, solamente han chateado 3 meses y dice ya no puedo vivir sin ti. Me quiero casar contigo, vente y nos casamos. Y se pegan unas engüesadas y unas encartadas. Porque creen que se puede construir relación así. No, las relaciones son personalizadas y la relación con el Señor también es personalizada. No es una relación virtual. El que quiera tener una relación con el Señor muy seria, o va o lo deja venir. Pero el Señor siempre nos dirá, ven y lo verás. Y termina el texto, y dice el texto que ese día los discípulos de Juan dejaron de ser discípulos de Juan y se quedaron con Jesús para empezar a ser discípulos de Jesús. Vamos a ponernos de pie y renovamos nuestra fe.